Sean bienvenidos a mi canal Logan Excel. En el tutorial de hoy vamos a elaborar una herramienta productiva llamada Kanban, que a través de tarjetas visuales podemos ver los diferentes procesos y la importancia o el grado de prioridad que tiene cada una de estas actividades para darnos una mejor productividad dentro de nuestro equipo de trabajo o el proyecto que estemos aplicando. Vamos a utilizar segmentadores que nos van a ayudar de manera dinámica a darnos los diferentes resultados. Por decir, podemos tener prioridades y a través del segmentador y de los colores identificar qué prioridad tiene cada una de estas actividades. Podemos revisar a través de los responsables en qué situación se encuentra cada una de las actividades que les asignamos, así como su grado de prioridad. Y determinaremos el porcentaje promedio por todas aquellas actividades al momento de estar segmentando cada uno de los datos. Les voy a explicar el paso a paso cómo crear cada una de esas tarjetas con formatos condicionales, tablas dinámicas y una serie de estructuras y pasos a seguir. Acompáñenme en ese nuevo tutorial. Si eres nuevo por aquí, suscríbete, comparte y vamos a empezar ese nuevo tutorial. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es elaborar nuestra base de datos donde vamos a colocar esas actividades que vamos a colocar en cada una de las tarjetas. Bueno, aquí estoy haciendo en esta base de datos las tareas o actividades. Vamos a colocar un responsable, vamos a darle también una prioridad. Aquí es donde ustedes van a empezar a colocar parámetros o situaciones que tengan que analizar o medir de acuerdo a su tablero. Aquí yo coloqué fecha de cuando inicio una actividad, el vencimiento, coloqué lo que son los días transcurridos desde que empezó hasta el día que se venció la actividad, así como una serie de elementos que me van a ayudar a medir o a tener parámetros dentro de cada uno de los diferentes procesos que voy a medir en lo que es mi tablero Kanban, así como una columna de porcentaje de progreso que voy a determinar de forma manual qué avance tiene o qué progreso tiene en esa etapa en la que me encuentro en este caso, ¿no? Bueno, esa son una serie de actividades que pueden ir llenando a la necesidad que ustedes estén midiendo, y vamos a colocar una serie de parámetros a nuestro tablero que nos van a ayudar de forma automática a cambiar la información. Bueno, vamos a iniciar. Ya que tenemos lo que es nuestras actividades en este cuadro y que vamos a ir llenando poco a poco, bueno, no olviden que al momento de hacer cualquier tabla la necesitamos convertir en una tabla automática, ¿no? Vamos a darle control T, vamos a darle a aceptar y le voy a poner este nombre, base actividades. Todo esto va a estar junto y le voy a colocar el nombre de esta tabla, va a ser base actividades. Bueno, de esto podemos colocar a nuestra tabla listados despegables para hacerlo más automático a nuestra tabla. Bueno, vamos a agregarle lo que son nuestras listas despegables de forma automática para colocar nuestros datos de manera automática. Vamos en esta parte a seleccionar todos nuestros responsables. Vamos a la parte de datos y en la parte de lista vamos a colocarle lista, y en el origen vamos a los parámetros que acabamos de crear. Vamos a colocar en este caso todos los responsables, le vamos a dar a aceptar, y de esta manera al momento de colocar los responsables puedo cambiar de manera automática cada uno de los responsables. Lo mismo hacemos con las prioridades. En este caso son 3, alto, medio y bajo. Con el movimiento seleccionamos toda la tabla, vamos a insertar una lista. Al origen vamos a los parámetros, tenemos dos parámetros en el movimiento. Y así, ahora por el tiempo seleccionamos una lista
Vamos al origen. Y por último lo que es el estado. Ustedes pueden considerar tantos parámetros puedan colocar dentro de su tabla y los pueden en este caso automatizar a través de tipo de listas. Listo. Ahora sí, en caso de estar moviendo la información, podemos colocar de manera automática cada uno de los diferentes parámetros que se pueden mover y hacerlo de esta manera automática. Bueno, ya tenemos nuestra tabla de actividades, colocamos nuestros distintos parámetros. Ahora vamos a empezar a hacer nuestra tabla dinámica. Vamos a nuestra tabla de base de actividades. Vamos a la parte del menú de insertar y vamos a colocar una tabla dinámica. Como ya creamos una tabla automática, ya nos reconoce la base de actividades. Aquí lo que vamos a hacer es hoja de cálculo existente y vamos a colocarlo en la pestaña que dice TD. Lo voy a colocar en la C10 y le vamos a dar a aceptar. Vamos a colocar exactamente los mismos campos que tenemos de cada uno de la tabla original, pero solo que lo vamos a convertir lo mismo pero en una tabla dinámica. Vamos a cada campo a colocar cada una de las palomas. Hasta progreso. Vamos a cambiarle el diseño. En este caso tenemos que escoger el diseño de formato tabular y vamos a quitarle también dentro de este mismo menú en la parte de totales generales y decirle desactivado para filas y para columnas. Lo mismo hacemos para subtotales y decirle no mostrar subtotales. Vamos a quitar al momento de colocar fechas. Excel por default nos lo separa en meses y días. Estos meses y días los vamos a quitar. Voy a seleccionarlo, voy a quitar los días y vamos a quitar los meses de inicio. Vamos a quitar lo mismo por la columna de los vencimientos. Vamos a quitar los meses de vencimiento y los días de vencimiento. Vamos a ampliar un poco la columna para que vean las fechas. Y vamos a validar que efectivamente tenemos la misma estructura que nuestra base de datos original, pero en una tabla dinámica. Lo voy a colocar aquí nada más los nombres, las mismas columnas en las mismas posiciones. Aquí por decir, aquí tenemos lo que es los días transcurridos no coincide con el movimiento. Esto sucede porque al momento de colocarle valores, voy a quitarle aquí los valores de columnas. Por default Excel los colocó. Entonces voy a colocar ahora sí los días transcurridos, lo voy a seleccionar dentro de mi campo y va después de vencimiento. Se colocó al principio, pero lo podemos bajar o subir con la opción mover y le podemos dar a la derecha. Por último faltaría lo que es el progreso. Lo colocamos en el último valor de filas y listo. A esto le podemos dar formato de porcentaje. Voy a cerrar lo que es el campo de las tablas. Y ahora sí, tenemos las mismas columnas que en mi tabla automática. Ahora vamos a colocar el nombre de nuestros rangos de cada columna de la tabla que acabamos de crear. Vamos a seleccionar nuestra tabla con el mouse. Vamos a seleccionar hasta la última columna donde tiene valores de progreso y vamos a colocarla hasta abajo, colocando aquí hasta donde están los espacios en blanco. Vamos a colocarle hasta la fila 90. Una vez seleccionado esta parte, vamos al menú de fórmulas y vamos a darle crear desde la selección. Se va a abrir una tabla
y nada más le vamos a dar clic en fila superior. Le damos a aceptar. Listo. ¿Esto para qué me sirve? Para identificar cada una de las columnas con su nombre. Por decir, vamos a comprobar a través del lado izquierdo. Vamos a ver cuál es la columna de estados. Se sombrera en automático. Esta es mi columna de estados, de progreso, de responsables, de tiempo, de tareas. Esto es porque ahorita vamos a utilizar funciones y necesitamos de manera automática de esos rangos que nos traiga la información al momento de hacer la búsqueda. Vamos a empezar a lo que es a hacer un buscador automático. Bueno, aquí tengo una pestaña que le puse estructura y vamos a colocar de acuerdo a nuestros 4 estados. Si recordamos los parámetros, tenemos 4: idea, aplicando, en progreso y terminado. Estos van a ser nuestros estatus dentro de nuestro tablero Kanban que vamos a colocar. Y como vamos a colocar 4 estados, necesitamos hacer 4 búsquedas. Bueno, aquí del lado izquierdo coloqué una serie de encabezados, y que estos encabezados vamos a utilizar una fórmula de índice coincidir para retornar el valor de cada uno de los estados. Y del lado derecho vamos a colocar ese dicho estado. Por decir, vamos a colocar nuestro primer estado, que sería el de idea, y vamos a ver cuántas veces aparece idea. Vamos a utilizar la función contar si. Me pide un rango, y el rango ya lo tenemos creado. En este caso se llama estado. Aquí aparece, coma. El criterio va a ser, en este caso, el que tenemos al lado izquierdo, la N9. Le damos a aceptar. En este sentido me dice que idea aparece 2 veces. El siguiente parámetro es aplicando. Y hacemos lo mismo. Copio esta función, la pego aquí y me dice que aplicando está 4 veces. Y hago lo mismo por los otros estados. Listo. Tengo los conteos de cada uno de los estados. Ahora, como voy a colocar dentro de mi tablero Kanban 5 tarjetas por cada estatus, este sería 1, 2, 3, 4 y 5 tarjetas. Entonces voy a colocar 5 renglones por cada uno de ellos para hacer la búsqueda y que me aparezca en cada uno de sus cuadros. Entonces voy a concatenar el estado con el signo de ampersand y la fila o la tarjeta número 1. Damos a aceptar y vamos a replicar hacia abajo. En este caso me faltaría concatenar del lado derecho estos espacios que están en blanco. Vamos a colocarle un signo más al de arriba y lo replicamos. Esta la vamos a hacer en cada una de los estados. Ahora sí, vamos a replicar la función concatenar para determinar estos valores únicos por cada fila y por cada estatus de la tarjeta que vamos a crear. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra función de búsqueda a través de esos parámetros. Bueno, vamos a ver lo que es este buscador en base a los parámetros que vamos a colocar de cada uno de los estados. Les traje aquí lo que es las funciones que vamos a anidar. Bueno, vamos a empezar con la primera. Vamos a abrir en la celda C9, vamos a abrir el signo igual y vamos a empezar con la función índice porque necesitamos retornar aquellos valores que estoy seleccionando en base al estado. En este caso, el primer argumento me pide la matriz. Bueno, la matriz la podemos utilizar a través de la función indirecto, a través de la referencia del encabezado que tenemos aquí, en este caso que es la C8. Y como vamos a replicar esta función, necesitamos solamente dejar fija la fila 8. En este caso, a la izquierda del 8 vamos a colocar el signo de moneda. Cerramos paréntesis. Con esto identificamos con la función indirecto que representa cada una de esa matriz que se encuentra en la referencia de los rangos que asignamos de nuestra tabla dinámica.
El segundo argumento nos pide el número de fila, pero para eso el número de fila necesitamos agregar funciones anidadas. Vamos a empezar con la función késimo menor y vamos a agregarle una condicional. ¿Sí? Abrimos paréntesis. Vamos a buscar en este caso dentro de la matriz estado. En este caso, si estado es igual a la fila que estamos evaluando, que en este caso es la N9, que es del lado derecho donde tenemos los estados, vamos a dejarlo fijo con F4, coma. En el segundo argumento de los valores verdaderos vamos a colocar la función fila y abrimos paréntesis. Colocamos la matriz de estado, cerramos paréntesis, hacemos una resta para disminuir las filas donde está ese valor y vamos a colocar la misma función fila, abrimos paréntesis, pero vamos a la referencia de donde está nuestra tabla dinámica. En este caso es la pestaña TD en la K11. Ahí es donde inicia nuestro rango. Cerramos paréntesis y vamos a dejarlo fijo con F4. Le vamos a agregar una fila más. Vamos a colocar el 1, coma. Ahora en el valor de los falsos vamos a colocar la función filas. Abrimos paréntesis y vamos a colocarlo sobre la misma celda que estamos haciendo, la C9, hasta la misma C9. Pero como esto lo vamos a replicar, vamos a cerrar paréntesis, necesitamos que la primera fila, en este caso el renglón 9, a la izquierda del 9 vamos a colocarle un signo de moneda. Cerramos paréntesis por la función késimo y cerramos paréntesis por la función índice. Damos enter. Me falta cerrar un paréntesis y me parece que es en el más 1 para cerrar la función condicional del sí. Ahora sí, le damos enter y bien, me retorna la primera fila o la primera donde encuentra del estado ideas la número 1. Si esto lo replicamos hacia abajo, me retorna cada valor que encuentra. En este caso nada más hay 2 valores y los otros 3 no encuentra, o por lo menos no hay una tercera actividad. Por eso me regresa el error de no hay números. Bueno, para corregir esta situación vamos a agregarle una función condicional y agregamos si en las filas C9 hasta C9, cerramos paréntesis, pero como les menciono, vamos a replicar la primera fila, en este caso el 9, a la izquierda vamos a colocarle un signo de moneda, es menor o igual a las filas o al conteo que hicimos del lado izquierdo que tenemos aquí en la O9, lo dejamos fijo con F4, coma. Entonces sigue evaluando toda la función de índice. De lo contrario, en los falsos, coma, retórname 2 comillas, cerramos paréntesis y damos enter. Replicamos hacia abajo y vean, tenemos la búsqueda. Ahora sí lo podemos hacer hacia la derecha y tenemos cada uno de los valores de acuerdo al encabezado de manera automática. Aquí nada más le damos formato y son fechas, fecha corta. En el progreso le damos porcentaje y listo. Ahora podemos copiar esta misma función aquí abajo, le damos enter y vamos a cambiar los datos. Ahora que empiece de la fila 17, no de la 9, y de los estados, ahora estamos en el estado de aplicando y el conteo del mismo, de la C19 hasta la 17. Ok, damos enter, replicamos hacia abajo y hacia la derecha, clic derecho, funciones, hacemos lo mismo, copiamos
pegamos, cambiamos los datos. Ahora no es de la 17, es de la 25. Y los estados. Replicamos lo mismo en el último estatus. Empezamos ahora de la 33. Determinado y conteo. Replicamos, clic derecho, fórmulas, y tenemos la búsqueda de cada tarjeta. Bueno, vamos a nuestra pestaña de Kanban, y aquí tenemos una serie de tarjetas. Vamos a colocar en cada una de las tarjetas el encabezado que va a representar el estatus o la situación o el proceso. Si recuerdan los parámetros, tenemos 4 estados. Entonces vamos a colocar idea, aplicando, en progreso y terminado. Y del lado izquierdo vamos a colocar, como en cada tarjeta, vamos a colocar 3 resultados de la primera, segunda y tercera, cuarta y quinta tarjeta. Ustedes van a colocar, en este caso, en el ejemplo que estoy colocando, vamos a colocar lo que es las tareas, el responsable y el tiempo. Esas van a ser nuestras 3 filas que vamos a colocar en las tarjetas y que ustedes en este caso pueden escoger. Yo escogí estas 3 y las vamos a colocar del lado izquierdo: tareas, responsable y tiempo. Y en cada una de las tarjetas se va a posicionar la primera tarea que se encuentra de nuestra encabezado de ideas, la primera del responsable y la primera del tiempo. Y así sucesivamente por cada una de las tarjetas. Vamos a utilizar la siguiente función. Vamos a abrir la función índice en la celda E13. Y nuestro primer argumento es matriz. Vamos a la pestaña de estructura, desde la C9 hasta la L37. Esta va a ser nuestra matriz. Lo dejamos fijo con F4, coma. Regresamos a los argumentos de la función índice, en este caso el número de fila que nos está pidiendo. Vamos a anidar con la función coincidir para buscar más rápido la fila. El valor buscado en este caso va a ser la E11 concatenado con la D13, el encabezado y la número de tarjeta que vamos a, en este caso, retornar. Vamos a dejarlo fijo, la fila 11 donde está el encabezado. A la izquierda le ponemos el signo de la moneda y en la columna lo dejamos fijo a la izquierda con el signo. Coma, nuestra matriz buscada va a ser de regreso a la estructura de la A9 hasta la A37. Lo dejamos fijo con F4, coma, 0 con coincidencia exacta, cerramos paréntesis, coma, regresamos al tercer argumento, en este caso va a ser ahora la columna. Vamos a colocar otra vez la función coincidir. El valor buscado va a ser la C13, el parámetro en este caso que de las tareas, y vamos a dejar fijo la columna C, dejamos el signo de la moneda, coma, nuestra matriz buscada va a ser los encabezados de la estructura, en este caso desde la C8 hasta la L8. Lo dejamos fijo con F4, coma, 0, cerramos paréntesis de la coincidir y cerramos paréntesis de índice. Damos enter y tenemos de retorno la primera tarea de la primera tarjeta. Replicamos hacia abajo de nuestra primera tarjeta y en este caso tenemos el retorno de la tarea, cambio de piezas, el responsable que es María y el tiempo semanal. Esto lo podemos replicar en cada tarjeta. Y vean, aquí no nos aparece nada porque no están asignadas o no hay movimientos sobre tareas.
Vamos a replicar en las siguientes tarjetas. Y vean, tenemos el retorno de cada una de las tareas en cada una de las posiciones de la tarjeta. Vamos a agregarle un cuadro de texto a nuestros encabezados para darle un poquito más de color. Aquí ya tengo uno creado y vamos a hacer referencia a la celda. Vamos a hacer una copia y vamos a hacer referencia a donde tenemos el encabezado, en este caso a la celda E11. Damos Enter. Voy a copiar el formato. Estamos utilizando lo que es la fuente Agency FBE y hacemos lo mismo con los otros encabezados. Y listo, vamos a colocarlos y voy a copiar el formato. Poco a poco va quedando el tablero. Ahora vamos a agregar lo que son los formatos condicionales para que cada tarjeta la visualicemos de acuerdo a la prioridad y manejemos esos tres colores que tenemos aquí abajo. Bueno, de cada tarjeta necesitamos saber qué prioridad tiene. Vamos a agregar aquí una función en estos espacios que dejé para que nos retorne qué prioridad tiene esta actividad. Bueno, vamos a copiar esta misma función y la voy a colocar aquí en la F13. Voy a ampliar un poco la celda para que vean. Vamos a cambiar en la parte del coincidir y vamos a colocarle entre comillas la prioridad. Cerramos comillas. Esta también le hacemos la referencia a la E11. Listo, damos Enter. Ok, tenemos lo que es la prioridad de esa tarjeta. Vamos a hacer referencia a la de arriba y vamos a copiar en cada tarjeta. Una vez copiado el resultado de la prioridad, vamos a agregar lo que es el formato condicional. Bueno, vamos a seleccionar la primera tarjeta, vamos a formato condicional, vamos a administrar reglas y vamos a crear nuestra primera regla. Vamos a utilizar la última opción, utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato y aquí vamos a colocar un signo igual y decimos si la celda F13 es igual a la primera prioridad, vamos a colocar alto, abrimos comillas, colocamos alto, cerramos comillas y vamos a escoger nuestro formato. Si eso se llega a cumplir, vamos a colocarle un relleno, vamos a colocarle este, vamos a aceptar. En fuente escoger este rojo, le damos a aceptar, aplicamos, aceptamos. Como ahorita no tenemos el alto, todavía no funciona, pero si lo copiamos, le damos formato aquí, aquí ya está funcionando porque ya está detectando lo que es la prioridad alta. Ahora vamos a colocar el segundo formato condicional. Seleccionamos otra vez la tarjeta, formato condicional, nueva regla y vamos a usar. Si la celda, acuérdense que estamos evaluando la celda F13 es igual, abrimos comillas, ahora medio, cerramos comillas, formato de relleno, vamos a escoger este amarillo, en la fuente vamos a escoger un dorado, aceptar, le damos a aceptar y vean, está cambiando ahora sí a medio. Faltaría por último lo que es el nivel bajo. Vamos a seleccionar otra vez la tarjeta, formato condicional, nueva regla, es igual, estamos evaluando la F13, es igual,
a la prioridad ahora bajo, cerramos comillas, le vamos a asignar el formato de relleno, vamos a escoger este verde y en la fuente escoger un color verde más oscuro, aceptar, aceptar. Ahora sí, ya tenemos lo que es la tarjeta y lo único que vamos a hacer es seleccionar las tarjetas de abajo y aplicamos pegado formato. Vamos a copiar en las demás, clic derecho, formato, clic derecho, formato y clic derecho, formato. Ahora sí, tenemos en cada una el formato condicional, pero en las de este lado no tenemos lo que es del lado derecho la búsqueda de la prioridad. Entonces vamos a copiar las funciones de búsqueda del lado derecho de cada tarjeta. Colocamos y vean lo que pasa. Vamos a maximizar. Ya tenemos las tarjetas con los colores respectivos. Tenemos en cada tarjeta el color de acuerdo a la prioridad y lo único que tenemos que hacer es ahora estos valores ocultarlos o en este caso darle la fuente de color blanco. Vamos a quitarle estos triangulitos verdes, lo seleccionamos y le decimos aquí al signo omitir error. Vamos a verlo. Ahora sí, tenemos nuestras tarjetas con los respectivos avances. Podemos quitarle este marco a cada uno. Vamos a seleccionarlos. Los marqué nada más para que vean que ahí vamos a colocar las tarjetas, pero los podemos quitar con el sin bordes. Y ya tenemos las tarjetas. Para hacer más dinámico ahora nuestras tarjetas, vamos a insertar lo que son los segmentadores. Vamos a nuestra tabla dinámica y vamos a empezar a agregarlos. Vamos a la parte de analizar tabla y vamos a la parte que dice insertar segmentación de datos. Ok, aquí vamos a agregar 4 segmentadores. Vamos a darle el de prioridad, el de movimiento, el de tiempo y el responsable. Estos 4 van a ser nuestros segmentadores y le vamos a dar aceptar. Vamos a escoger los 4 y vamos a escoger el mismo modelo. En este caso va a ser el de color gris. Los vamos a cortar y los vamos a colocar aquí en nuestro tablero y los vamos a colocar aquí en la parte roja. Los colocamos de tal manera que tengan el espacio. Vamos a darle aquí un poquito de formato a cada uno de los segmentadores. Vamos a colocar que sean 2 columnas y que de alto tengan, vamos a colocar que todos tengan el 5. Ahora sí, vamos a darle los mismos tamaños, 2.8, 2.8, 2.8. Los podemos alinear, los seleccionamos, le damos a alinear horizontalmente y distribuir horizontalmente. Ahora sí, nos colocamos de tal manera que quede bien centrado en el rojo y listo. Vamos a calar si funcionan y aquí ya podemos empezar a segmentar por cada uno de los diferentes criterios. Puedo revisar el responsable Eric, cuántos tiene y sus diferentes prioridades, Elías, Isabel, Laura, Logan y María. Así como ver por la prioridad, quiero ver todos los de la prioridad alto, todos los de la prioridad bajo y todos los de la prioridad media. De esta manera puedo ir segmentando al parámetro que quiera evaluar de manera dinámica. Y ya para terminar podemos agregar lo que es el porcentaje por toda la actividad de avance. En este caso vamos a donde habíamos hecho la estructura
Y aquí les había dejado dos datos, el fondo y el total de progreso. Vamos a agregar la función promedio y vamos a seleccionar toda la columna donde tenemos el porcentaje del progreso de las tarjetas que estamos seleccionando. Damos enter y con esto tenemos el progreso promedio por todas las actividades. Ahora vamos a seleccionar ambos porcentajes y vamos a escoger columnas agrupadas. Vamos a ponerle cambiar fila y columna. Vamos a darle clic derecho. Vamos a ponerle cambiar tipo de gráfico. Vamos a escoger uno combinado y vamos a escoger que los dos sean columnas agrupadas. La serie 1, que va a ser en este caso el fondo, que sea fondo secundario, y vamos a darle a aceptar. Bueno, vamos a la parte de formato y en las opciones del límite, en las opciones del eje, en los límites, vamos a ponerle en todos máximo 1 y en el secundario también. Le quitamos el título. Ahora sí, el fondo está de color azul. Vamos a quitarle estos porcentajes y vamos a agregarle lo que es la etiqueta de, que es el mismo porcentaje que tenemos del progreso. Vamos a cortar esta gráfica, ponemos aquí en nuestro tablero y vamos a ajustarla. Vamos a quitarle sin relleno y sin las líneas. Lo ajustamos, podemos agregar un ancho mayor, vamos a colocarle un 20 a ambos. Y listo, tenemos el porcentaje del avance. Nada más le damos opción a la etiqueta. Vamos a colocar lo que esté en la base en el extremo interno y vamos a darle mayor tamaño. Vamos a utilizar la misma fuente que estamos haciendo, Agency, y listo. Vamos a quitarle el contorno y vamos a colocar el fondo de color azul y el naranja del mismo rojo que estamos utilizando. Vamos a colocarlo el porcentaje de color blanco y listo. Vamos a visualizar ahora sí el porcentaje de avance que cambie de acuerdo a los parámetros que estemos seleccionando dentro de nuestros segmentadores. De esta manera podemos visualizar a través de tarjetas con formatos condicionales, con segmentadores y de manera dinámica nuestro tablero Kanban. Espero que les haya gustado este tutorial donde podemos ver a través de diferentes herramientas como son tablas dinámicas, funciones de búsqueda, formatos condicionales, tablas automáticas y todo en conjunto poder crear ese tipo de plantillas y que nos ayudan visualmente a comprender cualquier proceso de manera más eficiente y productiva. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta nueva plantilla. Les voy a dejar en la descripción la liga para que puedan realizar este proyecto y de mi parte sería todo. Nos vemos en un siguiente tutorial. No olviden suscribirse, compartir y hasta la próxima.